Esta semana fue también una semana muy importante en la provincia de Chaco porque comenzó el juicio por el crimen, el femicidio de Cecilia Strisowski. Durante los 3 primeros días de comienzo, desde el martes y hasta el jueves, se definieron en principio los 12 jurados populares que son los que van a definir la culpabilidad o no de los 7 detenidos. Estamos hablando del clan Sena, de César Sena, que era el marido de Cecilia Strisowski, sus padres, Marcela Acuña y Emerenciano Sena, y 4 de sus colaboradores más estrechos. Y se vivieron también situaciones bastante complicadas allí en la provincia de Chaco, y finalmente ayer comenzó formalmente las audiencias con las palabras en principio del fiscal a cargo, digamos, del grupo de fiscales que hicieron la investigación sobre este femicidio, y después de los abogados de cada una de las partes. Y para hablar más en profundidad sobre este tema que tanto nos importa, vamos a tomar contacto con la provincia de Chaco, con un periodista que trabajó desde el primer momento investigando y en cada uno de los detalles de lo que fue este tema tan importante para la provincia. Vamos a tomar contacto con Marco Mesina. ¿Cómo estás, Marco? Que si bien tiene mi mismo apellido, no tenemos nada que ver, ¿no? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola Ana, ¿cómo estás? Buenas tardes, buen sábado para vos. Un gusto poder contactarme con vos nuevamente. ¿Todo bien? Sí, todo bien. Bueno, contame cómo viviste estos primeros días del juicio por el femicidio de Cecilia, como decimos desde Buenos Aires, ¿no? Un juicio que muy relevante para la provincia de Chaco por todo lo que supuso en su momento el caso y por los detalles, ¿no?, que se fueron conociendo. Sí, la verdad que sí, Ana. Como vos bien decís, había mucha expectativa por el comienzo de este juicio. Más que nada también porque, bueno, fueron 4 meses muy largos de audiencias preliminares, algo en lo que uno suponía iba a durar bastante menos, digamos. Después, bueno, obviamente la cosa se fue dilatando a medida que las audiencias iban pasando. Entonces eso como que creaba mucha más expectativa en la gente, ¿no? Y la gente por ahí, vos ibas caminando por la calle y te preguntaba, che, ¿y el juicio para cuándo? ¿El juicio para cuándo? Y bueno, finalmente esta semana se dio, ¿no? Claro, es que Así. fueron más de 2 años, ¿no? Esperando esto, el juicio que ya a partir del martes comenzó, que se estiró muchísimo, porque hay muchos que ya esperaban que sea antes, ¿no? Finalmente, y después de tantas idas y vueltas, comenzó, pero la verdad que se estiró un montón. Sí, sí, la verdad que sí. Bueno, fueron 2 años y casi 5 meses. A ver, mañana justamente se cumplen 2 años y 5 meses Claro. del femicidio de Cecilia, con lo cual, bueno, la cosa se estiró bastante. Y con lo que me preguntabas de esta semana, la verdad que fue bastante movilizante, fue bastante ajetreado el tema, porque, bueno, fueron 3 audiencias de selección de jurados que también pensábamos que iban a ser menos. Algunos pensaban que ya el primer día de audiencia de selección de jurados ya iba a quedar conformado el jurado popular, otros el segundo. Bueno, finalmente utilizaron los 3 días que estaban previstos para eso. Y ayer, bueno, fue el primer día del debate oral. Ayer fue el día D, digamos, porque ayer formalmente comenzó el juicio, digamos, el debate oral, en donde se hicieron, bueno, las instrucciones iniciales de la jueza técnica, se expusieron las diferentes partes, sus alegatos iniciales, digamos, sus alegatos de apertura, que son básicamente, digamos, las teorías del caso al jurado, y hubo Claro. las primeras dos testimoniales también. ¿Sabes, Marco, que me llamó muchísimo la atención cómo Martín Bogado, que es quien encabeza el grupo de fiscales que investigó y llevó adelante, digamos, en un primer momento toda esta causa, cómo empezó, ¿no? Su declaración, porque fue muy contundente. La mataron, la quemaron y creyeron que eran impunes. Ese es el clima que se vive allá en este juicio. Mira, cuando me empezaste a preguntar eso, manoteé que la tenía acá a mano mi agenda, donde está anotado justamente esa frase, ¿no? Claro, la mataron, la quemaron y pensaban que quedaría impune. Así arrancó
el alegato de apertura de Martín Bogado. La verdad que ese era un poco el sentimiento de muchos chaqueños cuando esta causa empezaba en los albores, al principio de la IPP, de la investigación penal preparatoria. Muchos decían, bueno, pero va a quedar así nomás, no va a pasar mucho más de allá, o los van a alargar enseguida. Ese era uno de los pensamientos que por ahí los resistencianos sobre todo más creían, sobre todo por el poder, ¿no?, que manejaba esta gente, que era gente muy poderosa, era gente muy cercana, digamos, al gobierno de Capitanich, a lo que era, digamos, el gobierno. Bueno, vos de hecho lo conocés muy bien, vos lo reflejás muy bien en tu libro, ¿no? Así que bueno, era un poco el sentimiento que se veía. Después, como la cosa iba avanzando, digamos, en la investigación, eso por ahí empezó a quedar un poco desterrado, y ahora lo que quiere la gente realmente es justicia, y lo que están pidiendo todos, claro, sí, totalmente justicia, y lo que están pidiendo todos es perpetua para los 3 Sena, y bueno, la mayor pena que se pueda, digamos, para los 4 encubridores, ¿no? Claro, porque estamos hablando que además de la familia Sena, César, que era pareja de Cecilia, y sus 2 padres, hay 4 personas que eran colaboradores muy cercanos del riñón prácticamente del movimiento de Merenciano Sena, como son Obregón, como son Fabiana González y los 2 caseros, ¿no? Pero ahí se empezó a romper algo del pacto de silencio porque la abogada, más concretamente de Melgarejo, dijo que Melgarejo, que era el casero en ese momento cuando ocurrió el femicidio de Cecilia, está muy enojado con César, quiere que hable. ¿Crees que esto puede llegar a pasar? Mira, es una de las hipótesis que se están manejando para las últimas jornadas del debate oral, del juicio. A ver, esto está previsto que termine en teoría el 20 de noviembre. A mí lo que me habían confirmado, y de hecho, bueno, yo por ahí lo estaba planteando un poco al aire el otro día en el canal, era que es muy probable, posiblemente, César Sena pueda llegar a hablar, pedir para hablar justamente o para ampliar su indagatoria en el medio Pero del esto es juicio. algo novedoso lo que estás diciendo. Y es una posibilidad que se baraja, Anabela, ¿eh? A mí me lo han dicho o me lo han comentado un poco desde el riñón, desde el riñón. La familia de ellos. Gente cercana. Sí, exactamente, gente cercana, digamos, a la familia, que cabe una posibilidad. Después hay que ver si después esto se da, ¿no? Claro. Lo cierto y lo concreto es que hay una especie de presión, digamos, sobre César para que cuente lo que pasó, obviamente para desligar un poco de responsabilidades al resto que están imputados, ¿no? Bueno, recordemos, Marco, que la hermana de Marcela Acuña, Patricia, lo dijo sin pelos en la lengua. El que mató a Cecilia fue César. Lo dijo públicamente. Es que de eso no hay ninguna duda, Isabela, ¿eh? Eso no hay ninguna duda. Fue César realmente la que mató, la que asesinó, y el femicidio, digamos, fue en manos de él. De hecho, él es el que, cuando lo detuvieron, el que tenía las marcas tanto en el brazo como en su cuello, signos de defensa del víctima. Claro. Así que bueno, después obviamente si hay un plan o no, digamos, de los padres para poder llegar a ese fin que fue el femicidio, eso ya después a través de la investigación y después el jurado popular lo verá, digamos, ¿no? Y después, bueno, la participación de los 4 encubridores, pero que de que César la mató, eso ya no hay ninguna duda. Es más, todas las partes coinciden en eso, y la estrategia de la defensa también es esa, digamos, o sea, mencionarlo como a César el responsable y el resto ir desligando la mayor responsabilidad que se pueda, digamos, del resto de los imputados. Bueno, de hecho también quieren desligar por completo a Emerenciano en la responsabilidad de este crimen, diciendo de que Emerenciano no sabía absolutamente nada, inclusive hasta la abogada de Marcela Acuña, que es la mamá de César, ahí también, ¿no? En su relato dijo, bueno, lo único que quería Marcela es que no se entere Emerenciano. Claro, exactamente. Bueno, ayer, mira, cuando terminaba la primera audiencia de debate, salió Ricardo Osuna, que es el defensor de Merenciano Sena, y tiró un título, una frase que... Como es, bueno, es Rosa, costumbre, digamos, también en Osuna, ¿no? Como es costumbre, Osuna, que tira esos títulos así sí, relevantes, y es bastante polémico en sus declaraciones. Es muy mediático y siempre te tira un título. Bueno, el título que dejó de hacer fue Merenciano es como el cornudo, el último en enterarse, dijo. ¡Apa! Sí, tal cual. Eso dijo al aire, digamos, en la entrevista de ayer cuando salía, porque claro, la estrategia de la defensa de Merenciano es que él
nunca se enteró o que se enteró tarde de lo que pasaba cuando el hecho ya estaba todo consumado, ¿no? Entonces como que no tenía más nada para hacer, digamos, más allá de encubrir, digamos, lo que pasó, ¿no? Marco, ¿qué además responsabilidad tienen estos 12 jurados que fueron elegidos de manera muy minuciosa? Porque recordemos a quienes por ahí no tuvieron y no siguieron de cerca este caso, fue un caso que realmente conmovió muchísimo al país, pero dentro de Chaco y más precisamente de Resistencia, fue algo que se siguió muy de cerca y durante muchos meses, inclusive hasta el comienzo de este juicio. Entonces, digo, todos conocían y conocen muy bien quiénes son los imputados, quiénes son los SENA, qué fue lo que pasó adentro de esa casa. Entonces, el tener un jurado totalmente no contaminado, que es lo que se espera, ¿no? Que tengan, digamos, imparcialidad para poder juzgar, no era nada fácil. Ahí está la respuesta del por qué fueron 3 días de audiencia de selección de jurados. A ver, fue muy difícil, la verdad. Mira, yo te voy a contar una cosa y hay que contarle una cosa también a la audiencia, Anabela. Generalmente para los juicios por jurado de la provincia del Chaco se llaman más o menos a 50, 60 potenciales jurados, digamos, que son sorteados previamente. Para este juicio se llamaron a 450 personas, Claro, con una lo cual la barbaridad. elección es una barbaridad, sí, Sí. realmente. Con lo cual la elección no ha sido nada fácil. Hay mucha gente que después de la primera audiencia de selección dijo, mira, yo la verdad no quiero saber absolutamente nada con esto, Mira, no quiero participar, no me interesa. Y hay mucha gente que se la excluyó, digamos, de ser potencial jurado justamente por este tema. Por eso la selección no fue nada fácil y recién al tercer día de audiencia de selección se definió el jurado, digamos. O claro. sea, había mucha gente para seleccionar y lo que vos decís, hay que buscar un perfil que sea lo más acorde a la independencia y a la imparcialidad. O sea, esas dos cosas es lo que tiene que tener idealmente, digamos, el jurado para poder ser parte de él, ¿no? Sí, por eso decía yo, ¿no? Qué responsabilidad tratar de mantenerse totalmente apartados de los prejuicios que uno tiene, es inevitable y que seguramente los ciudadanos chaqueños, muchos de los que están hoy siendo jurados, deben haber estado cruzados por esos prejuicios, pero supongo que en función de toda la capacitación que también se les da para los jurados van a poder dar cuenta y van a poder definir en torno a la culpabilidad o no de cada uno de los detenidos, ¿no? Sí, totalmente. Y te voy a agregar una cosa más, Anabela. Mirá, es la primera vez también, a ver, la ley provincial de juicio por jurado está establecida desde el 2019, acá en la provincia de Chaco, fue una de las primeras provincias en tenerlo en la Argentina, Sí. y desde el 2019 hasta ahora es la primera vez que un juicio va a durar más de una semana, porque generalmente empiezan el lunes y ya terminan para el jueves o viernes, están terminando. Al ser tantas partes y demás, se va a cortar los fines de semana. Por ejemplo, hoy y mañana domingo, por supuesto, no hay audiencias y los jurados vuelven a su casa todo el fin de semana. O Claro. sea que la seguridad del jurado en todo esto es clave, es fundamental. De hecho, bueno, vos te enteraste, pero le vamos a contar a la gente, que durante la audiencia de selección de jurados, uno de los abogados Te iba a defensores de preguntar uno de los eso, imputados contanos. fue, claro, bueno, uno de los abogados del equipo, digamos, de Ricardo Osuna, fue detenido porque lo encontraron adentro de la audiencia de selección de jurados manipulando su teléfono celular y aparentemente, vamos a ponerlo en potencial, habría estado sacando fotos y filmando a los jurados, algo que está completamente prohibido, digamos, porque el jurado es intocable e impoluto en cuanto a cualquier imagen, en grabación o lo que fuese, justamente por la seguridad, ¿no? Claro, eso fue terrible porque, digamos, intimida, ¿no? En primer lugar, que un abogado que es parte del equipo de uno de los detenidos esté sacando fotos, que esté registrando, ¿no? Quiénes son y después, bueno, el temor de que los publiquen, porque hay un respeto bastante importante, ¿no? Con respecto a quiénes son los jurados y que se difundan sus identidades. Sí, sí, totalmente. De hecho, en cada audiencia de selección de jurados, los jurados no están identificados con nombre y apellido, obviamente, están identificados con un número. ¿Viste cuando vos corres una maratón y te ponen en el pecho el número de Sí, atleta, digamos? sí, Bueno, sí. esto es lo mismo, tienen en el pecho, digamos, un número, entonces, por ejemplo, a la hora de preguntar o a la hora de las audiencias de recusación adentro de la audiencia de selección de jurados,
los defensores o las partes, digamos, los llaman a los jurados por número. Entonces, el número tal, le quiero hacer tal pregunta, ¿no? Claro. Entonces, así se los identifica. Y para completarte un poco la información de este abogado defensor, anoche recuperó su libertad, sigue la imputación contra él por desobediencia judicial y se está esperando la apertura de su teléfono celular por parte de la policía para ver qué encuentran, si realmente hizo, digamos, esa desobediencia o no. Marco, ¿cómo vive este comienzo del juicio la sociedad chaqueña? Porque les vamos a contar que tuvieron como distintas etapas con respecto a este caso en la sociedad chaqueña en un primer momento, con todo lo que fueron las movilizaciones pidiendo justicia por Cecilia, pero después, durante un tiempo, hubo como un alejamiento, ¿no? Por decirlo de alguna manera, de la sociedad en el apoyo a este caso. ¿Volvieron a estar interesados, volvieron a estar preocupados por bueno, lo que va a ser la resolución en este juicio más concretamente? Sí, mirá, a ver, vos bien sabés, Anabela, que los temas de agenda periodística generalmente los que son más extensos son así, ¿no? Tienen vaivenes, digamos, en cuanto al interés público de la causa. Obviamente al principio estaba todo el mundo pendiente, vos de hecho lo veías acá, digamos, cuando recorrías las calles de Resistencia, todo el mundo te preguntaba, vos, Anabela, y a Sí, todos los que estábamos en el caso, cómo seguía, ¿no? claro. Después obviamente hubo un bache, generalmente, sobre todo en los 2024, en donde más o menos no pasaba nada, en donde se había elevado la causa a juicio, pero se esperaba fecha y demás de audiencias preliminares. Después en las audiencias preliminares eso se elevó un poquito, pero como duró 4 meses, la verdad fue eterno. Después se planchó otra vez en una meseta y ahora que comenzó el juicio volvió a subir otra vez, digamos, ¿no? Pero Claro. ahora la expectativa es realmente mucha. Capaz que no sé si tanto como cuando inició la causa, pero sí, hay mucha expectativa. Sin lugar a dudas fue el tema de la semana acá en la provincia de Chaco y lo va a seguir siendo hasta que, bueno, se conozca el veredicto del jurado, ¿no? Van a ser 15 audiencias, bueno, con la que comenzó el día viernes, y van a desfilar muchísimos testigos y se van a presentar muchas pruebas, porque realmente hay pruebas contundentes, ¿no, Marco? Sí, en total son 53 testigos y hay que aclarar también que dentro de los testigos hay muchos peritos de parte, ¿no? Vos sabés que hay muchas pruebas científicas en esto, ¿no? Como Sí, por ejemplo, no sé, sí. manchas de sangre, huesos encontrados y demás. Entonces, muchos de los peritos que van a ir por parte, sobre todo del equipo fiscal, están considerados como testigos también, ¿no? En total son 53. Claro. Y las audiencias en teoría van a desarrollarse hasta el 20 de noviembre, ¿no? Después, bueno, por ahí había algún rumor de que lo querían terminar antes. Por cómo comenzó, mira, ayer en la primera audiencia de debate estaban previstos los cuatro primeros, las cuatro primeras testimoniales, perdón. Sí. Se hicieron 1:30, digamos, o sea, Ah, va el retraso esto. claro, claro. Comenzó la abuela Mercedes Valois de Cecilia y después la mamá de Cecilia, estamos hablando de Gloria Romero, que no pudo terminar con su declaración porque se descompuso, ¿no? Más o menos, sí, había algunas versiones que decían que se había descompuesto, otras que se había quebrado. La cuestión fue la siguiente, cuando termina de testimoniar Mercedes, viene la parte de Gloria, y en la mitad más o menos de la testimonial hubo una objeción por parte de una de las defensas. Mm, Cuando hay una objeción dentro de este tipo de testimonios, todas las partes van a hablar, digamos, y a mediar con la jueza técnica, un poco a espaldas del jurado. ¿Viste cuando, a ver, por ejemplo, un árbitro en un partido de fútbol va a ver el VAR, que todos se reúnen alrededor del juez, digamos, sí, del árbitro? Bueno, esto es lo mismo. Van todos, digamos, las partes a mediar con la jueza y después ahí es cuando le piden, porque ya eran como las 5:00 y pico de la tarde, entonces venían trabajando desde las 7 de la mañana, toda una jornada muy larga, larguísima, y le larguísima. dijeron, doctora, vamos a hacer un cuarto intermedio hasta el lunes a las 8 de la mañana porque estamos todos fundidos. El jurado prácticamente que se dormía. Así Ah. que bueno, es por eso que se decidió cortar y va a seguir, se levanta el cuarto intermedio el lunes a las 8. Claro, y en ese sentido, en función de lo que estabas diciendo, seguramente que se extiendan las audiencias en función de que no están llegando con los plazos que habían previsto en un inicio.
Y como pasó en toda la causa, te digo, Sí, también con las audiencias preliminares pasó lo mismo, se iban extendiendo, uno decía, bueno, ya termina. Cada semana que pasaba, la jueza técnica iba agregando más y más audiencia y así duró 4 meses. Espero que no dure tanto nomás esto y que ya para el 20 se pueda finalizar, porque es lo que está esperando un poco toda la sociedad chaqueña, tal ¿no? Que cual. esto de una vez termine y que verdaderamente haya justicia, digamos, para Cecilia y para toda la familia. Mirá, nosotros le hicimos una nota esta semana a Gloria, Sí. acá en Resistencia, y ella nos decía en exclusiva que ella quería justicia, no por Cecilia, por su hija asesinada, sino quería justicia por todo el Chaco, ¿no? Claro. Estuve viendo que Gloria, la mamá de Cecilia, volvió con su hermana, ¿no? Para este juicio, o volvió ella sola. Volvió con su hermana, sí, con la hermana de Cecilia, claro, con Ángela. Ángeles. Volvieron las dos juntas, se alojaron en un hotel céntrico acá de Resistencia, obviamente siempre custodiados por la Gendarmería Nacional. Y la idea es que, bueno, Gloria testifique, digamos, y se vuelva allá al sur, en donde vive actualmente. Yo te diría, tal vez, Ana, para no volver nunca más a la provincia. Eso escuché que dijo, no quiere volver porque cada rincón, estaba leyendo de Resistencia, le recuerda a su hija y con la angustia y el dolor que supone, ¿no? Lo que le pasó, porque tenemos que decir que este es un femicidio sin cuerpo y entonces también demanda estas pruebas científicas y técnicas de las que hablabas para poder dar cuenta, ¿no? Del crimen. Sí, sí, totalmente. A ver, ella bajó el primer día acá en el aeropuerto de Resistencia y ya ese mero lugar del aeropuerto de Resistencia, vos lo conocés, es un espacio que a los costados tiene mucho espacio verde, digamos, y recreativo. Entonces ella decía, bueno, lo primero que hice acá es bajar al aeropuerto y se me venía la imagen de Cecilia andando en bicicleta por acá con ella. Claro. Cuando aterrizaban los aviones, ella hacía como que los corría, digamos, venía acá al centro y me acordaba de cuando tomábamos el colectivo y demás. O sea, todos los rincones de Resistencia, el Gran Resistencia, le van a hacer acordar a Cecilia. Es por eso que un poco se fue y ella está decidida en no volver más a la provincia del Chaco. O sea Claro. que capaz que testifique. Tengo entendido que el 7 me parece tiene vuelo ya para Buenos Aires y después al sur. Y tal vez no viene nunca más. Claro, claro. Marco, ¿vos qué crees? ¿Qué va a pasar en este juicio? Digo, más allá de que obviamente está en manos de los jurados, que hay mucho por escuchar, muchas pruebas por presentarse, pero uno, digo, después de tanto que investigaste, de tanto que sabés de esta causa desde el primer momento, ¿cuál es tu impresión? Mira, Ana, es una pregunta, la verdad, bastante complicada de responder. Yo espero realmente que se haga verdadera justicia, digamos, por lo que le pasó a Cecilia y por todo lo que tuvo que vivir la provincia. Pero si vos me preguntás a mí, la verdad que a esta altura del debate oral, que recién empieza, pero viendo las audiencias preliminares y demás, el equipo fiscal y la querella van a tener que fundamentar y probar muy bien lo que van a estar acusando. Ah, Eh, ¿por qué? Porque yo no te digo que hay posibilidad, bueno, sí, hay posibilidad de que algunas personas o le aminoren la pena Estás o hablando que de los directamente, colaboradores. y no solamente los colaboradores, ¿eh? También para Anotate esto Marcela y porque atención Merenciano. con lo que pueda llegar a pasar con Emerenciano Sena, sí, exactamente. La fiscalía y la querella van a tener que hacer un muy buen trabajo para convencer a los jurados a través de las pruebas de que bueno, eh, tuvo o no algo que ver con el crimen, ¿no? O Así que sea que se bueno, podría caer estamos todos. esta teoría del plan, del clan Sena. No se descarta, ¿eh? La No verdad se que no se descarta. descarta que podría llegar a caerse. A ver, si vos le preguntás a las defensas hoy de de los tres integrantes de la familia, te dicen César autor, César responsable, Marcela encubridora y Emerenciano inocente. Te lo dicen, pero desde que inició la causa. Sí, eso lo recuerdo Eh, bien. Claro, exacto. Así que bueno, vamos a estar a la expectativa, digamos. Claro. La clave y lo primordial, lo principal de todo esto va a ser, sin lugar a dudas, la parte acusadora, porque además, hay tenés que recordar, Ana y toda la gente, que hasta ahora, digamos, como siempre en la justicia, hasta que no se demuestre lo contrario, los imputados son inocentes, Claro. digamos.
Entonces, no son las defensas las que tienen que demostrar la inocencia, sino que es la parte acusadora la que tiene que mostrar la culpabilidad de las personas, ¿no? Así que por eso también es más complicado. Totalmente. Marco, en lo personal y ya la última y te libero porque sé que es tu momento de descanso también después de No, todas estas jornadas tan largas, ¿cómo te atravesó, ¿no? Este caso, digo, a mí en lo personal, la verdad que fue un caso que para mí fue muy importante en función de la cobertura, pero también de lo que significó, ¿no? Este crimen tan atroz. Digo, ¿cómo lo viviste vos y cómo fueron todos estos años esperando este momento, ¿no? De que finalmente se pueda dar una palabra final de justicia para esta chica? Sí, la verdad que todos estos años de trabajo fueron muy movilizantes, digamos, pero por sobre todas las cosas, en lo personal, digamos, y tanto para mí como para mis compañeros de trabajo en Canal 9, digamos, que es donde trabajo, fue un tiempo de mucho aprendizaje, porque nos dejó. Ustedes por ahí en Buenos Aires están más acostumbrados, digamos, a este tipo de casos y al seguimiento de coberturas más largas, digamos, con casos que obviamente trascienden, digamos, fronteras y que lo ve todo el país, ¿no? Para nosotros no estábamos tan acostumbrados a esto, de tener un mes entero prensa nacional acá en las calles y demás, con lo cual para nosotros también fue una enseñanza, digamos, de trabajo, más allá del sentimiento de querer de que haya justicia, ¿no? Claro. Nos enseñó una metodología de trabajo, que bueno, ahora ya la implementamos obviamente para otros casos, ¿no? Acá en la provincia, que no son tan mediáticos, pero fue un poco eso, un desafío, y además también, Ana, un desafío personal, digamos, del medio en realidad, muy importante de mantener informada a la sociedad de lo que estaba pasando con información veraz, porque se habló tanto de este caso, Claro, tanto, claro. y se dijeron tantas pavadas realmente, Sabés que que sí, bueno, y además estuvo sí, un caso muy atravesado por la política, digo, por quienes son los que están detenidos, pero también quienes trabajaron en el entorno, digamos, sean abogados, periodistas, distintos integrantes de la sociedad que estuvieron tangencialmente participando, ¿no? Por así decirlo, de este caso de una u otra manera. sí, sí, totalmente. A ver, es un caso que está atravesado también por la política, porque, a ver, así ni más lejos, en medio de la primera semana de investigación de la causa, hubieron elecciones paso a gobernadora Tal en la cual. provincia, con lo cual, bueno, te diría que el resultado de la derrota de Capitanich fue en un 50-60%, digamos, por el caso de Cecilia, Sin digamos. duda, sí. Así que eso también fue otro gran desafío, ¿no? El separar lo que fue, digamos, la cuestión política de este caso de lo que fue la investigación realmente por lo que se está investigando, que El es un hecho en sí. crimen, digamos, más allá, digamos, de las conexiones políticas que puedan llegar a tener o no estas personas, acá se está investigando el crimen o el femicidio de una persona, de una chica. Tal No cual. si tenían conexiones políticas o no, pero obviamente que hace a todo el contexto y a todo el contorno, así que ese también fue otro gran desafío, ¿no? Sin dudas. Marco, nos podríamos quedar hablando hasta mañana porque obviamente hemos compartido días, jornadas muy largas y lo seguimos haciendo, así que nada, gracias por este tiempo, por tus impresiones, por la información siempre tan precisa. Así que te mando un abrazo grande, espero volver a verte, espero poder Bueno, ¿cuándo viajar. venís? Estamos en eso, no tengo todavía una fecha, espero poder viajar porque la verdad es que quiero estar siguiendo este tema que bueno, estuve haciendo la cobertura para el canal, para Telefe Noticias y también la investigación para mi libro Cecilia, así que bueno, siempre muy atenta a todo lo que pasa allá. Dale, dale, te esperamos, Ana, avisamos cuando venís y obviamente Resistencia siempre te espera con los brazos abiertos. Te mando un abrazo grande, saludos a todos los periodistas allá en Resistencia. Otro para vos, Ana, un beso enorme. Un beso. Gracias. Chau, chau. Estábamos hablando con Marco Mesina, él es periodista de Canal 9 allí en Resistencia, en Chaco, y como les contaba, ¿no? Bueno, esta fue una causa
un caso que seguí desde el primer momento y bueno, quería contarles y también mostrarles que este fue el libro que hice a partir de la investigación periodística de lo que fue la cobertura para Telefe Noticias de este caso. Por eso la verdad es que quería seguir en función de lo que son estas primeras audiencias, este comienzo de juicio, para saber, ¿no?, qué pasó con Cecilia, para ver si se puede finalmente hacer justicia por esta chica de 28 años que fue asesinada de una manera muy brutal, muy atroz, que no solo la mataron, sino que después se deshicieron de su cuerpo, la quemaron, y que, como dijo el fiscal Bogado, creyeron que podían seguir adelante sin consecuencias. Hoy es la hora de la justicia, hoy hay 7 detenidos en el banquillo de los acusados y claro que vamos a seguir, por supuesto, las alternativas de qué va a pasar con cada uno de ellos, siguiendo las audiencias que se vienen allí en Resistencia.